Es la razón de mi existencia, el manantial de mi paciencia, mi tempestad hecha calma. Te amo, gracias por ser la piedra viva, la más preciosa y escogida, donde reposa mi alma. Tu nombre será mi canto por siempre. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Te amo, mi refugio y torre fuerte. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Tu nombre es mi canción, la preferida, y mi alimento, el pan de vida, por quien se sacia mi alma. Te amo, gracias por tu misericordia, tuyo el honor y toda la gloria. Yo solo quiero adorarte. Tu nombre será mi canto por siempre. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Te amo, mi refugio y torre fuerte. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero ya se la sabe, ¿no? Vamos. Tu nombre será mi canto por siempre. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Muy bien. Vamos. Te amo. Mi refugio y todo. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Tu nombre será mi canto por siempre. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Mi refugio
Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos, saludos. Qué dicha estar otra vez por aquí. Vamos a empezar orando. Quería pedirles que oráramos para que la señal nos pueda sostener por lo menos el rato de la reunión, porque ha estado un poco inestable. Y también vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Ok. Kevin, ¿puedes orar? Por favor. Claro. Ok. Señor, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por una noche en la que nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, a la expectativa, con el deseo de saber qué es eso que tienes para nuestro porvenir. Sabemos que así como nuestro cuerpo necesita el alimento físico, nuestra alma necesita del alimento espiritual. Y queremos pedirte para que suplas esa necesidad en esta noche. También pidiéndote para que tomes control de la conexión de internet y de cualquier distractor que pueda robarnos eso que planeaste para nosotros. Bendice esta noche, bendice la reunión, las preguntas, la predicación y por favor, Dios, permítele a los que aún no se conectan aligerar sus pasos para que puedan tener todo lo que tú planeaste. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, siempre es una bendición poder tener un lugar, un, en este caso, pues un lugar virtual donde podamos escuchar la palabra de Dios. Y van a venir miles de obstáculos, ¿verdad? Para que no podamos ser partícipes o estar siempre a tiempo, qué sé yo. Entonces realmente es una lucha y una bendición ya estar acá. Así que vamos a empezar con preguntas si las hay. Y yo traje un mensaje. Hoy Hoy voy a predicar un mensaje que es un poco distinto del libro de Juan, pero como siempre es una maravilla de enseñanza de parte de Dios para todos nosotros, pero sin antes, pues vamos a ir a las preguntas si las hubiese. Ok, así que ahí les dejo el micrófono abierto, si preguntar o hacer algún comentario de lo que han escuchado, lo que han leído, en fin. Me gustaría preguntar, eh, Ujú, me gustaría si puedes desglosar un poco 1 Corintios 13 que habla acerca del amor, ¿verdad? ujú, ujú. Pues, ¿querés? ¿Escuchas? Demos unos minutitos que Edgar se está volviendo a conectar.
Yo creo que estoy ahí otra vez. Ahí está, sí. Estoy, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, vamos a ver cómo nos va. Si no tengo una media solución, que no quería hacerlo, pero si no, vamos a tener que hacerlo. Ok, te preguntaba, cuando me quedé ahí en el aire, ¿querés ver alguna parte específica de Primera de Corintios 13 o querías recorrer todo el capítulo? Sí, en realidad es que he estado pensando mucho sobre ese tema, el tema acerca del amor y de las relaciones, digamos, de uno para con las personas, no solamente creyentes, sino también con todo tipo de personas. Y recordar ese pasaje, entonces me gustaría si puedes, no sé, ir dándole un recorrido ahí. Ok, ok. Bueno, em, vamos a ver. Voy a irme, bueno, vamos a abrir ahí, tal vez compartes el capítulo 13 y vamos a ir viendo, am, para no meternos en otros temas. Desde el 1 hasta vamos a ver, digamos que hasta el 3, ¿verdad? O del 1 al 2, habla de un tema que no tiene, digamos, nada que ver con el tema de relaciones interpersonales, pero sí está hablando del lugar que amor para Dios en la vida. En el 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿verdad? Pensando en aquella forma de cómo expresar nuestro amor a los demás. Dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, pensando en que voy a dar la vida, ¿verdad? Por alguien, dice, y no tengo amor, de nada me sirve aquello que yo haga. Entonces, definitivamente, Kevin, pues la vida misma, está construida sobre la base del amor. Dios eh, vino al mundo por amor, se hizo hombre por amor, se entregó en una cruz por amor. Dios hizo al hombre en el Edén por amor. Adán es creado precisamente porque Dios, su amor, o sea, Dios no se dejó para sí mismo ese amor, sino que él, pues cuando dice que, ya pasando al 4, que dice que el amor es sufrido, dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Empieza a describir Dios del amor humano, porque yo quiero hacer un alto acá, y ahora que vamos a hablar del tema que vamos a hablar, quiero hacer un alto en el sentido de que una cosa es lo que de las cosas. Dice el 4 que el amor es sufrido, ¿verdad? Entonces, yo podría diferenciar en las circunstancias, cuando en el día a día, cuando ustedes estén y a darse cuenta que algunas de nuestras reacciones no tienen nada que ver con ese amor, el amor de Dios. Vamos a ver, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. No, ahorita se te estaba pegando. Luego vuelve y ya se te escucha, pero hay partes que se te pegan. Si no, lo que voy a hacer es conectarme con... Voy a tenerlo listo. Por eso fue lo que hice y funcionó. Entonces, estaba diciendo que el amor, voy a ir conectándolo, Fabián, por si acaso. Déjame ver si lo Ok, conecto de una sí, vez. mejor. De hecho, no sé cuál era el plan, pero dale. Ok, listo. Okay, vamos a ir por ahí.
Ahí estoy conectando mis teléfonos. ¿Ok? No te escuchamos, Edgar. Es que tienes que activar mi teléfono. Dame un segundo. Listo. Ahora sí. Tenés ¿Ahora qué que... tal? Ahora sí. Ok, perfecto. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, listo. Solo que no voy a poner la pantalla porque es ya el celular, entonces es medio incómodo. Ok, entonces, lo que estaba diciendo es que el concepto del amor que Dios tiene es muy distinto del concepto del amor que yo tengo. O sea, la Biblia dice que, así como dice la distancia entre el cielo y la tierra, dice, así los pensamientos de nosotros son distintos de los pensamientos de Dios. Entonces, definitivamente, el concepto del amor que yo manejo es tan limitado, es tan pequeño, que Dios tiene que empezar a aclararme, así como lo está haciendo aquí en el capítulo 13, que en realidad ese amor que yo pienso que es amor, no tiene nada que ver con el amor humano. Por eso dice en el 5, dice que el amor no hace nada indebido. O sea, ahora, indebido, ¿según quién? Si yo no soy creyente, si yo no conozco a Cristo, es más, si yo recién me acaba de convertir, pero no conozco la verdad, no conozco la palabra de Dios, es posible que haya una mezcla de motivaciones y de intenciones de corazón en donde todavía yo no sé distinguir si ese amor es el amor del que Dios habla o no. Entonces, dice la Biblia que en nada difiere, dice el niño del esclavo. Bueno, de hecho, más adelante lo va a mencionar en el 11, pero vamos a seguir. Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Yo recuerdo cuando yo decía, sin Cristo, que amaba a algunas personas y que las quería, y en realidad yo les estaba haciendo muchísimo daño. Yo hacía cosas que no estaban bien, decía cosas que no estaban bien, utilizaba palabras hirientes en ocasiones, pensando que estaba defendiendo a una causa, más bien hacía daño. Dice aquí dice que no se irrita, o sea, el verdadero amor no se irrita, no guarda rencor, dice, imagínense qué impresionante que Dios me enfrenta, porque realmente en el versículo 5 me está enfrentando, dice, no guarda rencor. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas guardando rencor? Es más, ya como creyentes tenemos que estar muy atentos porque nos dicen algo que no nos gusta, inmediatamente guardamos el rencor y empezamos a guardar en una gaveta, no sé si grande o pequeña, pero ahí vamos guardando cosas y vamos guardando cosas. Y todo eso un día se convierte en amargura. Todo eso un día se convierte en rencor. Dice, no guarda rencor. Dice, no se goza de la injusticia. Yo he escuchado personas, es más, me escuchaba a mí antes, cuando a mí me hacía gracia cosas y me daba risa cosas que realmente no estaban bien. Me reía del mal ajeno. Me daba risa cuando a alguien le pasaba algo malo. Y si era algo que yo estaba viviendo y a la otra persona a la que le iba siempre bien le pasaba algo malo un día, claro, porque yo siempre estaba pendiente de lo que hacían los demás y lo que obtenían los demás y en un sentido les tenía envidia, entonces cuando a esa persona le pasa algo malo en el corazón, es como si yo diera un grito de júbilo diciendo, qué bueno que le pasó eso. Así que eso no puede ser amor. Dice la Biblia que de la llenura del corazón, dice, habla la boca. Entonces, así como ustedes escuchen hablar a una persona, eso es lo que tiene en su corazón. Eso es lo que, aunque la persona diga que ama, si esa persona con sus palabras ofende, critica, juzga, habla mal, aunque diga que ama,
ese es un amor humano que no tiene nada que ver ni se parece en absolutamente nada a lo que Dios está planteando como amor. Dice que el amor se goza de la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? No es la verdad si algo es verdad o no, o si algo es un hecho o no, o si algo sucedió o no. No está hablando de eso. Está hablando de la verdad de Dios. Está hablando de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Yo leía hace un rato, estaba leyendo una persona que colocó algo en su Instagram y es un político, y este político mencionó algo que está, según Dios, incorrecto. Desde todo punto de vista, yo personalmente no lo puedo aprobar como correcto, porque conozco la Biblia y seguramente para no entrar en detalles, pues no vale la pena. Si se los dijera, ustedes también dirían, no estoy de acuerdo. Pero a mí en ocasiones me gusta leer lo que la gente escribe abajo de algunas reacciones para saber cómo está el mundo. Y definitivamente estamos muy mal. Como sociedad estamos muy mal, porque no tienen idea de cuánta gente se alegró de lo que esta persona estaba colocando ahí. Entonces, esta gente más bien se gozan en la injusticia. La injusticia es lo contrario de la justicia, y la justicia viene de Dios, y la justicia tiene que ver con lo que está bien desde el punto de vista de Dios, lo que Dios aprueba o desaprueba. Dice en el 7, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo sufre porque el verdadero amor es el amor que Dios manifestó en la cruz. Jesús estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. No le importó. Dice, todo lo cree en el sentido de, ok, Dios, yo estoy dispuesto a creer en ti. Y no importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, yo creo en tu palabra. Así que de ahora en adelante, cada vez que yo me encuentre con alguna demanda de tu parte o algún consejo, yo voy a confiar en ti, te voy a creer, estoy dispuesto a creerte. Si tú dices que es por aquí, es por aquí. Y si dices que no toque o no abra esa puerta o no vaya por ahí, pues yo también me voy a detener. Dice, ese es el amor que Dios espera que yo le tenga a Él. Dice, todo lo espera, todo lo soporta. Tiene que ver con un amor sacrificial. Y aquí nos podríamos gastar una buena parte de la noche, pero les tengo que decir que la mayoría de los matrimonios hoy no están pensando en el amor sacrificial, están pensando en un amor en donde a mí me tienen que dar lo que yo me merezco. El amor sacrificial tiene que ver con que yo voy a dar todo por aquella persona, porque estoy interesado en que esa persona esté bien. ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo puedo alivianarte la carga? ¿De qué manera te puedo alentar? ¿De qué manera te puedo agradar? Siempre estar pensando en las necesidades de los demás y no de las nuestras. Porque de las nuestras o de las mías, Dios se encarga. Y la otra persona, si pensara igual, imagínense ustedes qué clase de matrimonio o de familia podríamos establecer o Dios podría establecer en nosotros cuando tiene dos personas que no están pensando en sí mismas, sino que están pensando en el otro. Ahí no hay egoísmo. Ahí de verdad que dice que el amor no busca lo suyo, porque la persona no está pensando en sus necesidades, sino en las del otro. Dice, el amor nunca deja de ser. Nunca va a dejar de ser el amor en esas condiciones. ¿Por qué? Porque ese amor va a soportar cualquier embate, cualquier tempestad, cualquier problema, cualquier circunstancia difícil se hace pequeña cuando hay ese amor. No existe nada que bote a un hogar o a una relación o, o no sé, un grupo de personas que se unen en una causa, sobre todo cuando es una causa vamos a ver, voy a poner el ejemplo nuestro. Nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios
vivimos en una, digamos, vamos a decirle comunidad, ¿verdad? Una comunidad en donde tenemos un común denominador, por eso es una comunidad. Tenemos un común denominador que es Cristo. Cristo nos une. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza, dice, y todas las extremidades, los brazos, las manos, los ojos, las orejas, todas las partes del cuerpo conforman, dice, de manera organizada y sincronizada y también en armonía un cuerpo. Y ese cuerpo es una iglesia. Y la iglesia tiene como cabeza a Cristo. Pero todos somos parte de un cuerpo en donde ese cuerpo está interesado en que todo esté bien coordinado. No es cierto que la mano se le despega al cuerpo y se va, o una pierna camina para la izquierda y la otra camina para la derecha. No, en el mismo cuerpo, las extremidades se ponen de acuerdo a través del cerebro y caminan hacia el mismo lugar para lograr un objetivo que se llama traslación. O sea, yo me voy a transportar de un lugar a otro, pero la idea o la orden la envía el cerebro a los músculos y los músculos a todo el sistema nervioso y hace que el movimiento ocurra. Pero no hay una descoordinación. Yo estoy hablando y estoy coordinando movimientos, gestos, palabras, la respiración, la circulación sanguínea. Todo es una máquina perfecta, bien coordinada. Así que ese amor o el ligamen del amor debe producir el bien, debe producir el bien común. No es cierto que unos quieren una cosa y otros otra, entonces, bueno, ¿qué hacemos? O cada quien hace lo que quiere. No, nos ponemos de acuerdo. Eso se nota en una familia, cuando el papá se reúne con los hijos y dice, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo como familia. Entonces, de ahí tienen que salir con una decisión de familia. Pero si cada quien jala para su lado, pues por supuesto, ahí lo que menos va a existir es amor. Porque a mí no me interesa lo de los demás, ni a los demás le interesa lo que yo piense. Pero tenemos entonces que llegar a un acuerdo, a un convenio. Dice entonces que el amor nunca deja de ser. Y aquí, pues ya se mete en el tema de las profecías, de las lenguas y de la ciencia. Quiero brincar al 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dice, está hablando de un aspecto que tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con tiempo también, y tiene que ver con madurez. El niño, al ser niño, pues obviamente aún no ha madurado, aún le faltan cosas por vivir, pero cuando crece, ya se expone a otras cosas, empieza a crecer en todos los sentidos, mentalmente empieza a crecer también en cuanto a las decisiones que tiene que tomar, empieza a crecer en cuanto al amor, ya no es egoísta, empieza a dejar de ser egoísta. Nosotros estamos pensando, tenemos un hijo, que nuestro hijo mayor tiene 6 años, y estamos enseñándole a que él tiene que darse por los demás. No es todo lo quiero para mí. Él tiene que darse. Entonces, eso se enseña en el hogar y eso se le enseña a nuestros hijos. Para que llegue el momento en cuando ya crezcan, dejen de ser niños en ese aspecto. Así como van a dejar de ser niños en otros aspectos, dejen de ser niños en cuanto al egoísmo. Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual, joven, oigan bien, si hay jóvenes en el auditorio, es cuidado con este tema de seguir siendo niño cuando ya sea un hombre. Yo tengo que pedirle a Dios que me permita crecer y madurar. Y para esto también van a venir circunstancias que Dios va a permitir para que yo pueda crecer, porque necesito crecer. Yo le decía hace poco a alguien,
a un joven precisamente, que para tener una familia se requiere crecer. Muchos de los fracasos en los hogares hoy es porque las parejas se casan y no quieren crecer. Quieren disfrutar del beneficio de estar casados, pero no quieren tener las responsabilidades de estar casados. Y cuando hablo de responsabilidades, hablo de cosas que debo de hacer por los demás. Tengo que preocuparme por los demás. Yo salgo a la calle a trabajar no solo por mí, salgo a trabajar principalmente por ellos. Pero también vuelvo a casa y tengo que venir con una actitud de compartir, de conversar, incluso aunque venga cansado, de darme por el bien de ellos también. No es que entro y les digo, bueno, ya yo trabajé, ahora quiero que me den. Necesito que me den y ni me pidan nada porque vengo muy cansado. Eso es una actitud egoísta. No puedo dejar de darme. La vida la planeó Dios para que desde que amanece hasta que nos anochece, nos demos siempre. Yo me levanto y empiezo a darme. Y esa es la clave de una vida plena, darse siempre. No es recibir, dice la Biblia que es mejor dar que recibir, no es recibir. En recibir puede haber un gozo temporal, pero no es permanente, no es cierto. Yo me imagino en un reinado, posiblemente el rey es la persona más frustrada de todas, porque no se da, todo, solamente recibe de todos. Ahora, si es un rey que tiene que gobernar y tiene que tomar decisiones y tiene que estar viendo temas todo el tiempo, etcétera, etcétera, pues ahí sí se está dando por todo, no solo por los que están ahí, sino por una nación. Pero él también tiene que darse, no solo puede recibir. Entonces, lo que la Biblia dice acá es que llega un momento en donde tenemos que dejar lo que era de niño. Dice aquí, dejé lo que era de niño. La madurez, si yo tuviera que definir la madurez en una sola palabra, yo tendría que utilizar esta frase, dejar. Dice, dejar lo que era de niño. Eso es madurez. Dios me invita a dejar. Y pues vamos a ir al 13, dice, y ahora permanecen la fe, dice, la esperanza y el amor. Y de estos tres, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, nada gana usted con tener mucho conocimiento de la Biblia, mucho conocimiento o sabiduría humana, o lo que usted quiera, o dinero, o bienes, lo que quiera usted decir, póngale ahí encima lo que usted quiera. Si no hay amor detrás suyo, usted no tiene nada. Tenemos que pedirle a Dios, pon amor en mí, dame amor por mis hijos, dame amor por mi esposa, dame amor por los demás. Necesito saber amar. Y eso no hay nadie más experto en amor que Dios. Dios es amor. Dios no sabe lo que es el amor. Dios es amor. Dice, de tal manera amó, dice Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Entonces, de tal manera amó. Él es amor. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta del tema. Creo que alguien escribió algo, pero aquí en el teléfono me queda difícil. Algunas dos preguntas en el chat y dos manos levantadas, pero no sé Ajá, si la de César, no sé si será de ok. sobre el mismo tema. Dale el micrófono a César a ver si es del mismo tema. César, ¿puedes hablar? Buenas noches a todos. Buenas Hola noches a César, todos, ¿cómo están? bien ¿y vos? Muy bien, gracias a Dios. Sí, Edgar, tenía una consulta con respecto a eso. Bueno, te escribí ahí en el chat con respecto a la pregunta que necesitaba saber. Realmente bueno, eh, yo estoy atravesando un problema matrimonial y cuánto debería uno realmente esperar, ¿verdad? Vos en algún momento me has dicho, bueno, ay, yo tengo que seguirme entregando, tengo que seguir
valorándola a ella como esposa, entregándome de cierta forma, pero cuánto uno realmente debería sacrificar, ¿verdad? Ujú. O esperar, digamos, en que Dios le dé a uno la fortaleza necesaria para, ¿cómo te digo? Para soportar muchas situaciones, ¿verdad? Eh, Ujú, ujú. Tal vez va sería mi pregunta, ¿verdad? Ok, bueno, la situación tuya es bastante particular, ¿verdad? No es, tendríamos que detallar la situación, que no creo que venga el caso, pero primero contesto de manera general y después de manera específica para vos. Yo tengo que esperar siempre en Dios. No puedo esperar en nada ni en nadie. Porque dice la Biblia, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, dice, ¿verdad? Entonces, toda mi confianza, toda mi esperanza tiene que estar en Dios. Mi mirada tiene que estar puesta en Dios siempre. No importa lo que sea, yo voy a ver a Dios. En las cosas buenas para mí y en las cosas que yo estoy interpretando que no son tan buenas, pero para Dios sí son buenas. Entonces, detrás de todas las cosas está Dios. Aunque yo no lo entienda hoy, Dios está ahí haciendo las cosas. Dios es el que permite todo. Dios es el que está tejiendo todo por detrás para darme, dice, el fin que yo espero. ¿Verdad? Eso es lo que dice el versículo. Entonces, ahí está el versículo, Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Claro, porque yo para confiar en el hombre, inmediatamente hay un efecto que es apartarme de Dios. Yo me entrego a lo que no es de Dios y me alejo de Dios. Y al contrario, cuando yo me entrego a Dios, cuando yo confío en Dios, empiezo a quitar mi esperanza de todo aquello que no es Dios. Quito mi esperanza de proyectos, de personas, de circunstancias, y Dios empieza a cortarme las alas en un sentido para que yo siga y aprenda a confiar en Él. Ese es el gran proyecto de Dios en los primeros años de vida cristiana. Entonces, eso de manera general, ¿verdad? Si tu corazón está así, no te afanes, no te preocupes, que el fin que vos esperás se va a cumplir, ¿verdad? En el sentido de que Dios no es un Dios, digamos, es un Dios que ama a sus hijos y quiere el bienestar de sus hijos. ¿Cuál es el fin que César espera? Ser pleno, tener paz, que las cosas que anhela su corazón se cumplan. Dice la Biblia en un pasaje, dice que todo lo que yo anhele, dice, me lo va a dar. No tiene nada que ver con, ni siquiera si hay cosas que yo no le pido, pero Dios conoce mi corazón y conoce los anhelos de mi corazón. Entonces, pues si tu mirada está puesta en Él y estás determinado a servirle, prácticamente no hay nada que Dios no vaya a contestar. Entonces yo ahí ya no haría nada más que esperar en Él. Pero si todos los días César está viendo las circunstancias y la está viendo a ella, a ver si le sonríe, a ver si le dice buenos días, a ver si, ahí está el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová. Dice, y Él concederá las peticiones o anhelos de tu corazón. Entonces, pero si César está pendiente de que si le sonríe, que si le dice buenos días, que si le dice mi amor, o que si lo que sea, y de eso depende tu estabilidad emocional, ahí estás en un problema. Y vuelvo a lo que dijimos antes, es mejor dar que recibir. Durante mucho tiempo, César, yo tenía los ojos puestos en mi esposa. Y usted no tiene idea de lo que Dios tuvo que revolcar en mi vida para que yo quitara los ojos de mi esposa. Y lo logró. Hoy, no es que no me guste que ella me trate bien y me diga cosas lindas y todo. Claro que me gusta, pero mi esperanza no está puesta ahí, porque cuando yo estoy enfocado en dar, se me olvida si recibo o no recibo. O más bien, se acabó aquella dependencia de recibir.
Yo solamente estoy enfocado en dar, porque ese es el principio de la vida, dar. Yo no sé si les conté que en Israel hay dos, bueno, en Israel, los que conocen un poco de geografía y se han detenido en esto, busquen un mapa de Israel y verán que hay dos mares, o dos lagos internos, ¿verdad? Uno es el Mar Muerto y el otro es el Mar de Galilea. Se consideran mar en realidad, por algunas características que tienen. Pero esos dos, el Mar Muerto y el Mar de Galilea, tienen dos, digamos, significados opuestos dentro de la misma geografía de Israel. Y ve qué curioso que Dios los puso ahí para enseñarnos algo. El mar de Galilea es un mar que tiene vida por doquier. Ustedes cuando meten los pies en el mar de Galilea, vienen un montón de pececitos miniatura, chiquititos, y le empiezan a morder los dedos de los pies. Y usted, yo no sabía hasta que tuve la oportunidad de ir y estar allá, y viví eso, usted empieza a reírse de los mordisquitos de los peces chiquititos, miniaturas, que casi ni se ven. Y el mar de Galilea tiene vida, hay algas, algas de la mejor calidad nutricional que ustedes se puedan imaginar. Hay vida, pero tiene una característica. El mar recibe agua, pero también es alimentado del norte, de un río, y además de eso, saca agua del sur del mar de Galilea. Por ahí sale el agua. Entonces, no solo recibe, sino que también da. Por eso el principio del discipulado y el principio de discipular. Yo me disipulo porque yo recibo a través de otra persona vida, la Biblia, la palabra de Dios hecha vida en una experiencia de alguien con Dios, recibo vida, pero también doy vida. Yo disipulo también a otros. Entonces, yo durante muchos años me disipulé casi por 20 años. Y ahora solamente estoy disipulándome, pero yo recibí durante 20 años información, 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 y ya desde que yo tenía como unos 7 años de recibir discipulado, yo empecé a disipular a otros, y no tienen idea la cantidad de gente que ha pasado. En este momento hay 3 grupos, pero ha pasado mucha gente por ahí, y he tenido la oportunidad de darme esa digamos, ese intercambio. Ahí está el mapa, perfecto. Ese intercambio de vida en donde a mí me dan y yo doy es impresionante. Eso, de ahí brota vida en el corazón de cualquiera. Ahora, usted dirá, bueno, yo me voy a discipular o me estoy discipulando, pero ¿cuándo voy a dar? Tenga paciencia, espere. Ya llegará el momento cuando usted va a dar, pero primero tiene que recibir, 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 recibir y que Dios limpie, y después usted va a poder dar. Como ven en el mapa, el otro ejemplo es el mar muerto. Y el mar muerto, como dice su nombre, está muerto. Ahí no hay vida de nada. Yo también tuve la oportunidad de ir al mar muerto. Es totalmente lleno de sal. Usted tiene que meterse con zapatos porque aquella sal está hecha piedra y es cortante, tiene filo la sal. Entonces hay que meterse con zapatos de hule. Pero ahí no hay un solo pez, no hay vida ahí, no hay algas, no hay nada. Es totalmente densa el agua. Y no huele mal, a pesar de que está estancada, porque tiene sal. Si no tuviese sal, eso sería un montón de agua podrida, sucia, maloliente y además venenosa. Pero gracias al nivel que tiene de sal, se preserva. Pero ve que increíble que ahí también hay un significado bíblico en la sal. La sal preserva el agua, a pesar de que está estancada. Así el mundo estancado, sin Dios, sin luz, está siendo preservado hoy por la vida de todos los creyentes que le han permitido al Espíritu Santo darle vida a cada corazón de cada creyente. Esa es la sal de la tierra, los creyentes en un mundo sin Dios. Pero bueno, ya eso es otra
Edgar, no te escuchamos. Es que me entró una llamada aquí, eso es lo malo del celular. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, esa es una característica de el mar muerto y del mar de Galilea. No sé si hay alguna pregunta con respecto al tema, pero César, en tu caso, creo que ya hasta aquí tienes alguna información. Yo esperaría, seguiría esperando a que Dios siga trabajando, pero procura siempre tener la mirada puesta en Dios, no en las circunstancias. Olvídate de las circunstancias. Las circunstancias, de eso se encarga Dios. Ok, sí, perfecto. Sí, me quedó Bueno, bastante claro y trabajaré en ese aspecto, ¿verdad? Porque sí, esa es parte, digamos, del error que comete uno, en poner la mirada hacia el hombre por y no supuesto, de la mirada sobre Dios, ¿verdad? por supuesto, es muy común y muy tentador constantemente poner la mirada en los hombres. Ok, había otra, ¿verdad? Otra pregunta. Sí, de David. Dice, bueno, se disculpa por las preguntas, dice que es nuevo. Dice que pregunta dónde dice en la Biblia que el diablo existe, dónde vive y con qué propósito fue creado el infierno, ya que considera que todo lo malo que se haga se paga en esta vida. Ok, bueno, perfecto. A ver, ¿dónde vive? Vamos a Efesios. Efesios, Efesios 2, en adelante. Efesios capítulo 2, en adelante. Dice ahí, Pablo es el que escribe Efesios. Dice, y él dice, bueno, aquí viene Pablo hablando de la vida, precisamente, y está hablando del pecado, y está hablando eh, precisamente va a hablar de este enemigo mortal que tiene todos los creyentes, todos los que han confiado en Dios. Y ahora vamos a explicar por qué Él es enemigo nuestro. Y claro que existe, por supuesto que existe, y tenemos suficientes pruebas, ¿verdad? Para saber que existe, además de que hay muchos relatos en la Biblia que lo confirman. Pero quería contestarte tu pregunta de dónde vive. Dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y les está explicando que ellos antes estaban muertos en delitos y en pecados y que ahora ya tienen vida. Y les dice por qué. Y le dice, bueno, les voy a explicar por qué tienen vida. Además, les voy a explicar que ustedes estaban, le dice, muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice en el 2, en los cuales, o sea, en los pecados, anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad? O sea, como diciéndoles, ni se me hagan, como le decimos a los chiquitos, ni se me hagan los zorritos. Ustedes pecaban y estaban muertos. Cuando la Biblia dice muertos, está hablando de separación de Dios para siempre. O sea, si esas personas hubiesen muerto físicamente hablando en esa condición, entonces su destino eterno hubiera sido separación total para siempre de Dios. O sea, en el infierno, según lo que la Biblia explica. Pero voy a seguir explicando, dice. Ustedes, dice, anduvieron también en otro tiempo en estos delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Oiga bien, David, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está hablando, hay algunas traducciones que lo dicen distinto, pero está hablando de Satanás. Cuando Satanás fue echado del cielo, esto lo confirma Job también, cuando Satanás fue echado del cielo, él, Dios lo envió a vivir a este planeta. Y dice la Biblia que cuando lo envió a vivir a este planeta,
Fue tal el berrinche que Satanás hizo porque lo echaron del cielo, porque él, para esto hay todo un estudio y varios estudios que hablan de esto. Luego te los puedo comentar ya en el discipulado, pero para explicarlo de esta forma fácil y resumida, el diablo es echado del cielo y lo mandan a vivir aquí, pero él hace tal berrinche que despedaza todo lo que hay, todo lo que se encontró lo despedazó. Pero vamos a seguir leyendo y después me devuelvo ahí. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga bien lo que dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, esto no tiene nada que ver con ningún espíritu bueno. Dice que los hijos de la desobediencia prácticamente son aquellos que todavía no le han entregado su vida a Dios, a Jesús. No le han entregado su corazón a Jesús, ni han nacido de nuevo. Ellos no han experimentado una relación personal con Dios. Entonces ellos son personas rebeldes. Claro, usted dirá, ¿de quién estará hablando? Bueno, yo vengo de ahí. Yo, Edgar, en algún momento fui parte de ese grupo, de esa, ¿cómo dice? Premier League de fútbol. Esa Premier League, ¿verdad? Esa liga Premier de los hijos de desobediencia. Pero vea qué interesante el 3, dice, entre los cuales todos, dice, nosotros vivimos en otro tiempo, ve, Pablo se incluye. O sea que todos fuimos parte de ese grupo de los hijos de desobediencia. Dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y oigan bien lo que aquí dice. Ahora sí va a explicar a qué se refiere con los hijos de desobediencia. Dice, en los deseos de nuestra carne, dice, o sea, queríamos hacer lo que la carne nos sugería. Todas las cosas, principalmente aquellas que tenían que ver con todo el sentimentalismo, todo lo pasional, todo lo que yo sentía que era bueno. No era lo que yo pensaba que era bueno, sino lo que sentía que tenía que hacer. Cuando la gente dice, hágale caso a su corazón, téngale miedo, porque posiblemente está siguiendo los deseos de su carne y no de Dios. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y oiga bien lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos iracundos, nos enojábamos por todo, no nos podían decir nada porque explotábamos, teníamos un mal genio, éramos capaces de dañar con nuestras palabras, era como una espada aguda en nuestra lengua y dañábamos. Dice lo mismo que los demás, porque Pablo no excluye a nadie, incluso tampoco se excluye a sí mismo, él se incluye dentro de ese grupo. Ok, quería explicar un poco, porque creo que hay varias preguntas. Primero es, ¿dónde vive? Ok, dice ahí que ese príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice, vamos a ver, se me fue por acá. Dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, a ver, es que se me perdió. Ok, no importa. Vamos a Génesis 1:1 para explicar cuál fue el desastre que se encontró Dios vamos al 2, perdón. Aquí. Cuando dije que el diablo había sido echado del cielo y el diablo había sido enviado a vivir a la tierra, dice que, bueno, vamos al 1, dice en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, pero aquí hay un detalle. La mayoría de gente lee este pasaje y de pronto lee el 2 sin entender algo. Vamos al 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la gente dice, ¿cómo? Pero entonces quiere decir que Dios hizo un desorden, porque dice que en el principio que creó Dios los cielos y la tierra, y de inmediato dice que la tierra estaba desordenada.
pero si Dios no es un Dios de caos, Dios es un Dios de orden, un Dios que más bien hace las cosas perfectas. La pregunta es, ¿y por qué estaba desordenada y vacía? Bueno, estaba desordenada y vacía porque primero Dios hizo los cielos y la tierra, envió a Satanás a morar en la tierra, y cuando Dios vino a ver lo que estaba sucediendo, se encontró con el desorden que este personaje había hecho, el berrinche que hizo porque había sido echado del cielo. Dice que estaba desordenada y vacía, condición que se asemeja, se parece o es eh, idéntica, por decirlo de una mejor forma, a la condición de cada ser humano sin Dios. Desorden y un vacío que no puede ser llenado con nada, ni con dinero, ni con fama, ni con poder, ni con belleza, ni con nada. Es más, ni con salud. Porque he visto gente totalmente saludable, pero con un vacío en su corazón que no tiene comparación. Entonces, la condición de la ausencia de Dios en una vida siempre será desorden y un vacío. Y vea lo que dice, que habían tinieblas, dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero después dice que Dios empezó a ordenar todo, así como Dios ordena todo en el momento que llega a nuestra vida. Dije esto porque quería enfatizar de que, número uno, sí existe. Número dos, Jesús fue quien más habló del diablo, de Satanás, de Lucifer, de Lucero, como le llamó también. El ángel más bello de la creación era él. Lo que pasa es que cuando él cae, cuando él se rebela en contra de Dios y cae, y Dios lo echa del cielo y le manda esta reprimenda, dice la Biblia que él se trae a una tercera parte de los ángeles caídos a la tierra a vivir con él. Él no vino solo, él se trajo a una tercera parte de los ángeles caídos, a un 33.33% de los ángeles. Y entonces, lo que sucedió es que él de una vez los organizó a todos y creó una jerarquía. Así que todos estos ángeles empezaron a degradarse por la misma maldad que había en ellos y dejaron de ser ángeles bellos y ángeles perfectos a ser todo un grupo al servicio del capitán general de ellos, que era Satanás, y ahora están en contra de Dios como sus enemigos. Hay un estudio que yo estoy dictando que se llama Actividad de Demonios, que habla de todo esto, el origen de Satanás, cómo cayó, qué pasó, qué vino a hacer, cuál es su propósito, pero por supuesto que sí existe. Vamos a leer Ezequiel 28:15 para apuntalar un poquito más ahí. Ezequiel 28:15. Dije que Satanás era un ángel perfecto, bello, era el más bello de la creación. Vamos a ver qué dice ahí Ezequiel 28:15. Perfecto eras, dice, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de él. Y después vamos a ir a Isaías 14, del 12 al 14. Y con eso ya terminamos la explicación, si es que está claro. ¿Lo puedes leer, Kevin, por favor? Hoy que tenía el audio desactivado. Un segundito. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está. ¿Cuál fue el pecado de este ángel lucero? Querer ser igual que Dios. Dice, y seré semejante al Altísimo. Él se desubicó. Él quería ser como Dios. Eso es el pecado de la rebelión contra Dios. Él es un rebelde, cosa que le sucede a todas las personas sin Dios. Se hacen rebeldes, quieren hacer su propia voluntad, no tienen límites, no respetan los límites de Dios, no piensan que existe, lo niegan y además de eso, se hacen sus propios dioses para sí mismos. Él se quería sentar en el trono de Dios como Dios, él quería ser su propio Dios, igual que cualquier hombre. No sé si queda claro. Hay una segunda Claro parte. que, Ajá, Perdón, adelante. Adelante, David. no, claro que sí, que queda claro, sí. buenísimo, súper bien. ¿Qué más era, Marianne? Había otra. Carlos tiene la mano levantada. Ok, Carlos, adelante. Sí, Edgar, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Se oye bajito, bajito, pero sí te escucho. Ok. Edgar, es que yo hace días tengo una inquietud con respecto al gozo que viene de Dios. En realidad no sé si tiene que ver con el gozo, pero resulta que yo conozco algunas personas que a pesar de las limitaciones y las situaciones económicas y todo, pues uno las ve siempre con un gozo, con una alegría, ¿verdad? En sus vidas y son creyentes, ¿verdad? Son personas creyentes y y entonces uno, por ejemplo, a mí me pasa que ya a mí, con cualquier problemita que tengo, cualquier situación con un hijo, con una hija, yo pierdo la paz, o sea, como que no tengo gozo, no paso, ¿verdad? Pensando, a veces casi sin poder dormir, y la pregunta que yo me hago es si necesariamente tenemos que nacer de nuevo, primero que nada, y si Ujú. necesariamente naciendo de nuevo, pues tenemos que sentir ese gozo, ¿verdad? Que viene de Dios propiamente. Ok, bueno, buena pregunta. A ver, ese gozo va a aparecer en el momento que yo le permita a Dios ir llenando mi corazón cada vez más y más y más y más de Él. No es algo que sucede, puede ser que suceda, por supuesto, Dios cuando nacemos de nuevo nos introduce, por decirlo de una manera, a un lugar, a, un, a una zona, digamos, de confort, donde el creyente pasa un tiempo, esto lo enseña el estudio del Salmo 23, pasa un tiempo donde está con su pastor, el pastor le da todo, lo atiende, lo chinea, lo peina, lo baña, lo perfuma, en fin, lo carga, todo se lo hace el pastor, pero llega un momento donde el creyente, Dios lo empieza a soltar y el creyente tiene que empezar a tomar decisiones, pero es una invitación a crecer. De hecho, después de esta etapa, ¿verdad? Pastoril, este, Dios invita al creyente a que empiece a subir una montaña. Y es una montaña que lo debería llevar a las alturas en donde hay pastos verdes. Y estos pastos verdes es una comida llena de nutrientes que está allá arriba. Y el pastor, aunque sí va vigilando a la oveja y lo está viendo y lo va cerca, hay lugares por donde Dios invita a la oveja a caminar por sus propios recursos confiando en Él, ¿verdad? En este tema del gozo, pues yo tengo que crecer en el gozo. Pero ¿cómo crezco en ese gozo? O sea, ¿cómo hago para yo? Gozoso no es estar muerto de risa todo el día. No tiene nada que ver con eso. Aunque tiene que ver con un buen ánimo. Pablo le dice esto a los
en la historia aquella, ¿verdad? De cuando Pablo iba en aquel barco con aquellos hombres que estaban a punto de chocar en el libro de Hechos, y Pablo les dice, los exhorta a toda la tripulación y le dice, tienen que tener buen ánimo, los exhorto a que tengan buen ánimo. Entonces, el buen ánimo, Dios me exhorta a mí a que yo tenga un buen ánimo, que tenga una buena actitud durante la vida. Carlos, quiero decirte que yo he tenido que orar por esa buena actitud. Eso no es algo natural en mí. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros nacimos en una estructura de hogar en donde lo que vimos en nuestra casa, en nuestra enseñanza de nuestros padres, claro está, no los culpo porque ellos tampoco tenían principios de dónde tomarse para hacerlo diferente, pero la queja era el pan de cada día. Siempre estaban quejándose. Entonces, si un niño crece en esa estructura de queja familiar constante, adivine usted qué va a aprender el niño, a quejarse. Todo el tiempo se va a quejar. Entonces, vuelvo a los que son papás y tienen hijos pequeños. Una de las cosas que yo les estoy enseñando a mis hijos es, no hay queja en esta casa. Vamos a dar gracias. El antídoto para la queja es agradecimiento, gratitud. Vamos a dar gracias a Dios, aunque las cosas no estén como queremos. Dios, gracias. Siempre hay algo por qué dar gracias. Entonces, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por la vida, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo un techo que cubre mi cabeza. Gracias porque tengo una almohada, tengo una cobija, porque tengo que comer. Entonces, la gratitud es el antídoto contra la queja. La queja es un pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. Orar por estas cosas, pedírselas a Dios, decirle a Dios que necesito que Él ponga gratitud en mi boca. Y eso inmediatamente aleja la queja de nosotros. Vamos a leer Romanos 12:12. Romanos 12:12. De hecho, hay un pasaje que es, bueno, ahora lo leemos. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, dice, constantes en la oración. Siempre vamos a tener que estar pidiendo por estas cosas, no vienen solas, gozosos, dice. Luego en el 15, vámonos al 15 ahí mismo, gozaos con los que se gozan, dice. Entonces, son todas aquellas, digamos, oportunidades que yo tengo para gozarme. Dice, gócense, gócense con los que se gozan. Entonces, esas oportunidades que yo tengo para gozarme, Dios me las da para que yo aleje la queja de mí. Siempre hay algo por qué gozarme. Por eso las buenas noticias, por eso Dios dice, ok, yo le voy a dar muchas razones para que durante el día me dé gracias. Entonces, te levantas en la mañana y empieza a dar gracias desde que te levantas hasta que te acuestas. Y te vas a dar cuenta de algo, Carlos. No vas a tener oportunidad para la queja. Porque un corazón lleno de gratitud hace que la queja se aleje de sí mismo. Luego vamos a 2 Corintios 6:10. Para que veas que tampoco tiene nada que ver el gozo con las circunstancias. 2 Corintios 6:10. Lo leo, Ajá, léelo, por favor. como entristecidos, mas siempre gozosos. Ahí como está. Parece una contradicción, Carlos. Como entristecidos, pero siempre gozosos, dice. ¿Cómo que entristecidos y gozosos? Sí, es que el gozo, en un sentido, tiene que ver con la obediencia a Dios, de estar siempre gozosos. Dice, entristecidos, pero gozosos. Y después más adelante dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo.
En un sentido, Carlos, el hecho de que quieras o estés triste por las circunstancias, también es posible que estés tratando de resolver tu vida en tus fuerzas y no en las de Dios. Sí, claro. Las fuerzas de Carlos son limitadas, las de Dios son infinitas. Cuando vayas a la Biblia y te topes con esas características de Dios, yo siempre digo que el currículum de Dios está en Isaías 40, y en otros, pero a mí me gusta Isaías 40. Te vas a dar cuenta que empiezas a conocer a Dios en una dimensión que posiblemente no habías visto. Entonces Dios empieza a engrandecerse en tu corazón y empiezas a darte cuenta que Dios era más grande de lo que pensabas. Y las circunstancias empiezan a hacerse pequeñas delante de ese poderoso gigante que va delante de tus circunstancias. ¿Ok? No sé si está claro. Sí, 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 sí. Sí, a pesar de las situaciones difíciles, todos tenemos la vida complicada en algunas cosas y esa es la idea, de agarrarnos de Dios para que hasta en los momentos difíciles y duros, pues vivamos la vida eh, con gozo, ¿verdad? Sí, pero, oiga bien esto, eso debe empezar a cambiar en el sentido de que, ok, vamos a agarrarnos de Dios, pero llegará un momento que la gente va a decir, pero ese es Carlos, el que tenía semblante triste en las circunstancias. Y véalo ahora, sonríe en medio de los problemas. Y ahí es donde Jesús empieza a brillar en tu vida. Porque una cosa es que yo sepa la teoría y una cosa es que yo empiece a decidir y empiece a apropiar cada verdad y cada promesa y Dios empieza a cambiarme y empiezo a caminar distinto. Y ahí es donde Dios empieza a mostrarse al mundo a través de mí. Pero repito, esto no tiene nada que ver con tu esfuerzo. Es algo que Dios tiene que hacer. Entonces, clamar a Dios y decirle, Dios, yo necesito reflejarte. Yo necesito caminar y que la gente te vea a ti y no a mí. Así que cámbiame, cambia esta actitud, porque yo quiero tener una actitud correcta ante las pruebas y las dificultades. Hay un versículo que está en Tesalonicenses, creo, que dice, estar siempre gozosos. O sea que eso es una decisión. Es una decisión. Tesalonicenses, y primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estar siempre gozosos. Eso no es una sugerencia, Carlos. Es algo que Dios quiere que suceda en nuestra vida. Estén siempre gozosos. ¿Y cuándo es siempre? Siempre. Siempre en cualquier circunstancia. Es una decisión. ¿Ok? Perfecto. Bueno, no sé, no, ya no me da tiempo, pero hoy quería hablarles del perdón, pero no sé si hay alguna otra consulta. Sí, de Dani Cabezas, te la Ujú. leo. Porfa. Dice, con respecto a Filipenses 4:18, lo que Pablo recibió como olor fragante entre las ofrendas, no, perdón, lo que Pablo recibió como olor fragante, ¿eran las ofrendas o era el saber que la iglesia de Filipos caminaba en obediencia o ambos? Lo podríamos leer, porfa. Leamos un poco el contexto de todo. Filipenses 4:18, ¿verdad? Vamos a ver, 18. Vamos a ir desde, ya le digo desde dónde. El 18 es el que dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, ¿correcto? Ok. Sí, ok. Entonces, vamos a ir al 11. Vamos a ir al 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ok, voy a detenerme ahí un poquitín antes de ir a lo otro. Y es que un hombre completo
o una mujer completa, ¿verdad? Para hablar en los dos sentidos, no vayan a malinterpretar. Es una persona plena, capaz de sobrevivir y gozarse, hablando del gozo. Por eso me quería devolver un poco para agarrarme de la pregunta de Carlos y estirarla hasta acá. Es un hombre pleno, capaz de sobrevivir y gozarse en cualquier situación. Por eso dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Pablo dice que él ha sido equipado, ¿verdad? En medio de la abundancia y también ha sido preparado para vivir en cualquier situación de escasez, ¿verdad? Dice, sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia, porque la plenitud o la capacitación que Dios nos da, no vayan a pensar que solamente es la escasez. Es más, la prueba más difícil es la abundancia. Es que aún en la abundancia, yo no me salga del guión preparado por Dios para mí. El día que Dios ponga la mano en el sentido económico o abundancia o buenas cosas o buenos resultados o lo que siempre anhelamos tener, un día lo tenemos, etcétera, etcétera. Si Dios ve que esto me va a sacar del proyecto, créame que esa abundancia nunca va a llegar. Por eso es que Dios tiene que prepararnos y capacitarnos para que la abundancia no nos saque. Cuando Dios habla de un hombre preparado, está hablando de que esté preparado sobre todo para la abundancia, porque la escasez en sí misma prepara a la persona, por supuesto, porque no tiene. Entonces esa persona tiene que depender sí o sí de Dios, pero depender sí o sí de Dios en la abundancia es la prueba de fuego. Entonces, y aquí un detalle importante es que el hombre no fue diseñado por Dios para ser feliz. El hombre fue diseñado por Dios para ser pleno. Lo que Dios quiere en nosotros es plenitud, porque lo que el hombre llama felicidad, pueden haber momentos felices, pero la felicidad así de esas que nunca se acaban, eso no existe. Vienen momentos tristes, vienen momentos de prueba, vienen momentos donde no sabemos qué hacer, vienen momentos donde de pronto estamos en un peñasco, como pensando en el Salmo 23, donde la oveja tiene que caminar por un risco muy, muy angosto de piedras, donde las piedras se zafan, y estoy yo caminando, yendo hacia aquella montaña, y el pastor, el buen pastor que es Jesús, está solamente guiándome a través de su vara y su callado, como dice el Salmo 23, que su vara y su callado me infundirán aliento. Pero la oveja tiene que pasar por esas piedras que están flojas y por esos riscos que aparentemente no vamos a sobrevivir, pero Dios quiere que confiemos en Él y Dios nos invita a pasar por ahí. Así que no es cierto que la vida es una vida donde solamente las cosas son color de rosa y cada vez que viene un problema, entonces yo me quejo. No. Pablo dice que él sabía vivir humildemente, así que yo no me imagino a Pablo quejarse cuando estaba humildemente. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Dice, para tener hambre, o sea que Pablo también pasó por hambres, así como tener abundancia o padecer necesidad, ¿verdad? Y cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque él está pensando en que él fue fortalecido en cada circunstancia, en las buenas, en las malas, en las más o menos, en el hambre, en la necesidad, en la abundancia. Cuando la gente usa este pasaje, casi siempre piensa en cuando está en algo fatal y está como automotivándose. No podemos darle esa impresión a Dios. Ya Pablo, cuando dijo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo le había dicho que sí a las pruebas. Pero en un sentido, cuando la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque lo que quiere evitar es la prueba. Es como si quisiera poner un escudo protector para que la prueba no lo toque. Y no, hay ocasiones en que las pruebas llegan y ahí es donde voy a clamar de rodillas, posiblemente con lágrimas, y le voy a decir a Dios, Dios, gracias por esto.
No lo entiendo, pero te doy gracias, porque de seguro lo necesito. Y si tuviera que volver a pasar por esta prueba, diría que sí, pero con gratitud. Eso es lo que Dios quiere moldear en nuestro corazón, que no estemos viviendo en una vida fantasiosa, en donde solamente avanzamos cuando todo está bien. No, cuando estamos mal hay que avanzar también. Hay que tomar decisiones cuando está mal. Ok, bueno, dicho esto, dice, sin embargo, bien hicisteis, dice, en participar conmigo en mi tribulación. O sea, aquí ya está hablándole a los filipenses. Le dice, qué dicha que ustedes escogieron participar conmigo en la tribulación, porque no teniendo, ustedes participaron, dice. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Está hablando de la ofrenda. Dice, sino vosotros solos. O sea, solamente ellos lo sostuvieron. Dice, pues aún en Tesalónica, a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. O sea, él estaba allá y ahí le llegaba un depósito, una transferencia bancaria. No habían bancos, pero posiblemente habían sobres de papel y adentro iba dinero. Y ahí le llegaba la plata para sus necesidades. Y ahí Pablo dice, no es que yo busque dádivas, dice. O sea, no vayan a pensar, dice Pablo, que yo estoy hablándoles como les estoy hablando para doblegar sus corazones a que me den. Dice, no, 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 no. Eso lo hace Dios, dice él, dice Pablo. No es que busque dádivas, dice, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque ofrendar es un beneficio para el que lo hace, el que hace la ofrenda, no al que lo recibe. Dios le da a la persona que se dedica 100% de tiempo completo a Él, pero el que da es el que más se beneficia, dice. Pero todo lo que he recibido, dice, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, dice, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ese olor fragante tiene que ver con esa obediencia a Dios en el sentido de que Él dice, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, háganlo porque Dios lo pide, no porque yo lo necesite. Esa obediencia es el olor fragante, sacrificio acepto, exactamente como cuando los israelitas sacrificaban un animal perfecto y hacían todo bien. Los que oficiaban el sacrificio, los sacerdotes levitas, entraban al lugar santo, al lugar santísimo, llevaban la ofrenda y era acepta por Dios esa ofrenda. Entonces en ese momento salía un humo blanco del tabernáculo, llegaba al cielo y ese era el olor fragante. Ese acepto, ese sacrificio acepto, con un corazón correcto, no dando porque también, no porque tuviera necesidad, ni ellos ni Pablo, sino por obediencia a Dios. Al final de cuentas, el ofrendar es un acto de obediencia a Dios. Ese acto de obediencia a Dios llega hasta el cielo como un olor fragante. Dice, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí cierra Pablo diciendo que es Dios, dice. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A aquellos que den. Cuando nosotros estemos haciendo esto, lo único que va a venir, si lo hacemos con el corazón correcto, son bendiciones de parte de Dios. Nada le va a faltar a nadie. Pareciera que le falta, pero no le va a faltar a nadie. Porque siempre la gente que piensa en dar, piensa en que le va a faltar y que por eso no da. Y no es así. Le va a sobrar o le va a hacer exactamente lo justo para poder tener lo que dice aquí, lo que os falta, ¿verdad? Tampoco vamos a tratar de canjear con Dios como que yo doy 20 y me devuelven 100. Puede ser, pero no es una regla. Eso es Dios a través de el versículo 19 que nos va a suplir todo lo que nos falta, ¿verdad? Pero sí, es obediencia.
gozo, un gozo por obedecer, un corazón obediente a Dios haciendo lo que Dios manda. Bueno, no sé si hay algo más. Voy a dejar el mensaje para la otra semana. Quedará grabado, no sé con cuál título, puede ser algo relacionado con el gozo. No sé si hay más preguntas. No, Edgar, no, por el momento no. Ok, bueno. Kevin, si pudiéramos entonces dar gracias para cerrar la reunión. Sí, está bien. Ok. Señor, muchas gracias porque sin duda alguna había un plan para esta noche que era un mensaje específico y tú, conociendo las necesidades de nuestro corazón, direccionaste la noche para ver cada uno de estos temas que se tocaron hoy y queremos agradecerte por eso. Gracias Dios porque has sido abundante y sin duda alguna nos pones un reto que para muchos nos suena realmente imposible, pero sabemos que dependemos de ti, no de nuestras fuerzas. Gracias por ser tú el que vas a hacer todo nosotros. Solo danos el corazón correcto, obediente y dispuesto a buscarte para que lo hagas y quitar de nosotros esa autosuficiencia, por favor. Gracias porque al final de cuentas Edgar pudo terminar de dar la reunión, aunque sin cámara, pero el audio estuvo perfecto y queremos agradecerte por el cuidado y porque realmente nos amas, Dios, y te interesa nuestra vida. Bendice lo que resta esta semana y te pedimos que nos mantengas meditando en este mensaje. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Dios. Bueno, no sé si quieren poner otra vez la canción para cerrar. Que Dios los bendiga. Nos vemos en una semana. En la reunión. Nos vemos en la oración después. Tu nombre es la razón de mi existencia, el manantial de mi paciencia, mi tempestad hecha calma. Te amo, gracias por ser la piedra viva, la más preciosa y escogida, donde reposa mi alma. Tu nombre será mi canto por siempre. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Te amo, mi refugio y torre fuerte. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Tu nombre es mi canción, la preferida, y mi alimento, el pan de vida, por quien se sacia mi alma. Te amo, gracias por tu misericordia, tuyo el honor y toda la gloria. Yo solo quiero adorarte. Tu nombre
por siempre. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Te amo, mi refugio y torre fuerte. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Vamos, ya se la saben, ¿no? Vamos. Tu nombre será mi canto por siempre. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Muy bien. Vamos. Te amo. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Tu nombre será mi canto por siempre. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Te amo, mi refugio y torre fuerte. Yo solo quiero adorarte. Yo solo quiero adorarte. Oh, solo quiero